Bien. Vamos de nuevo. Ahora sí estamos grabando. Así que veamos. Hemos definido los protocolos de comunicación, ¿sí? Que son una base de reglas que nos permite la comunicación entre dos o más equipos. Permiten transmitir la información mediante la variación de la magnitud física, como ya hemos visto en la clase anterior. Puede ser tensión, puede ser, si hay alguna modulación en el medio, puede ser frecuencia, fase o amplitud. Y nos define tanto la sintaxis como la semántica y la sincronización de la comunicación. Como ejemplo, podemos usar una comunicación serie donde tenemos que la sintaxis puede ser de 5 a 8 bits. La semántica nos define que tenemos que tener un bit de start, tenemos que tener bit de paridad y tenemos bit de stop. Y por último, la sincronización que nos la define con el bit de start, ¿sí? Y las diferentes velocidades que puede tener el protocolo. Cuando nosotros definimos un protocolo WART, decimos, por ejemplo, 8N1, ¿sí? Significa 8 bits de datos, ningún bit de paridad, un bit de stop, y por último la velocidad, ¿sí? 9600 bps, 115200 bps, etc. Entonces, todos esos datos que estamos definiendo el protocolo, estamos definiendo la sintaxis, la semántica y la sincronización que va a tener mi comunicación. La transmisión por paquetes nos permite utilizar el canal de manera más eficiente. Si yo, en vez de transmitir un byte a la vez, envío un paquete, no tengo que introducirle a cada byte o a cada carácter el encabezado o el overhead que tenga mi comunicación. Entonces, utilizando estos protocolos puedo ahorrarme esos bits, pero tengo que introducir algunos campos más que, en función de cómo estén definidos esos campos, puede definir que el protocolo sea orientado a carácter, donde los campos de control están definidos en base a bytes o a caracteres, o un protocolo orientado a bits, donde los campos esos de control van a estar definidos en función de bits, ¿sí? Por ejemplo, una trama COP puede tener la siguiente estructura, donde tenemos los caracteres de sincronismo, el carácter de inicio de cabecera. ¿Se acuerdan que estos caracteres los hemos visto cuando vimos la tabla ASCII? ¿Sí? Son caracteres de control que están dentro de la tabla ASCII. El inicio del texto, el final del texto, ¿sí? Tenemos en el medio, entre el inicio y el final del texto, por supuesto tenemos el texto en sí. El BCC, que es un campo para control de errores, ¿sí? Normalmente se calcula solamente en función de esta parte. Todo lo que tiene que ver con el encabezado y con el carácter de sincronización no se utiliza para calcular el BCC, ¿sí? Y por último, el end of transmission, que sería para indicar que se terminó el paquete, ¿sí? Este sería un ejemplo de una trama COP, y acá tenemos un ejemplo de una trama BOP. La diferencia es que en la trama BOP los campos de control y direccionamiento no tienen largo divisible en 8, o sea, no están formados por bytes o por caracteres enteros, sino que tienen bits en su interior. Entonces, el start frame tiene 8 bits, el campo de direcciones tiene 12 bits, ¿sí? Para definir la cantidad de direcciones que puedo direccionar, valga la redundancia. El campo de control posee tan solo 4 bits, el campo de información puede llegar a tener hasta 240 bits, el frame check sequence, que está formado por un campo de 16 bits, y por último, el length of frame, que tiene tan solo 8 bits. En este tipo de tramas suele utilizarse la inserción de ceros. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo habló en la clase pasada? Cuando hay muchos ceros, muchos unos, que pueden utilizar la inserción de ceros. Bien. No, para el sincronismo. Casi. Va por ahí. ¿Cómo? Para paridad o no. Para saber que sigue transmitiendo. Fíjense, el start of frame son 6 unos seguidos. Si en el campo de información llegaron a venir 6 unos seguidos, lo puede interpretar como un end of frame, ¿sí? Entonces, ¿qué suele hacerse? Cada 5 unos se inserta un 0, ¿sí? Hay o no un 1 después. Cada 5 unos se inserta obligatoriamente un 0. Entonces, dentro de todo esto, incluido el frame check sequence, nunca puede haber 6 unos seguidos, ¿sí? Y la unidad receptora hace el proceso inverso. Cuando encuentra 5 unos seguidos y un 0, lo elimina el 0. Si encuentra 6 unos seguidos,
sabe que efectivamente es un dead friendly delimiter, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Para nombrar algunos de los organismos normalizadores que generan diferentes tipos de normas de comunicación, tenemos el ITU, cuya sede central se ubica en Ginebra. Este es un poco de historia. La sede central está ubicada en Ginebra, su origen data de 1865 y desde 1947 es una agencia de las Naciones Unidas, ¿sí? Sus comités más importantes son el ITU-R, que se encarga de las normas de radiocomunicaciones, y el ITU-T, que se encarga de las telecomunicaciones. Y luego la ISO, que es la International Standard Organization, que fue fundada en el 46 y tiene 89 países como miembros. ISO también es miembro del ITU-T, y entre sus propuestas de normalización se destaca el modelo de comunicación de datos llamado OSI, ¿sí? Que es el Open System Interconnection, Interconnect, para este tipo de comunicaciones. Creo que no sabemos ya qué hizo. Luego tenemos el Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telégrafos, ¿sí? Que funcionó como un comité ITU desde el 56 hasta el 93, y a partir de ese año se reformó y pasó a ser el ITU-T. Este es el que se convirtió justamente en el ITU-T. Tenemos la norma ANSI, el organismo ANSI, que es una agencia no gubernamental de Estados Unidos y también es miembro del conjunto ISO. Tenemos el EIC, que también es miembro de la Comisión ISO y se encarga de las normas del área de ingeniería eléctrica y electrónica. Y el EIA y el TIA, que son dos asociaciones de fabricantes que generan normas de manera conjunta entre ellos. Forman también parte del comité ANSI. Bien. Con esto terminaremos con las diapositivas estas. Me gustaría arrancar un poco con el segundo tema. De todas formas, el práctico del lunes sería hasta acá, ¿sí? Sería solamente la parte que vimos hasta esta última diapositiva, ¿sí? Déjenme descansar 10 minutos la voz y arranquemos con la segunda parte, ¿sí? Tema 2. Organizamos el ordenamiento respecto del año anterior, así que si buscan los videos con las clases del año anterior, si no me equivoco, era el tema 6 del año anterior, así que lo pueden buscar. En principio es el mismo tema, pero está en otro lado, ¿sí? Y probablemente se ha dado un poco distinto por el hecho de que ya habían sentado base en otros temas, pero no debería haber dificultad para hacer la inversión según lo que hemos realizado. Vamos a ver ahora es parte de la codificación de fuente, ¿sí? Ya hemos hablado de que el codificador lo dividíamos en dos, el codificador de fuente y el codificador de canal. La codificación de fuente era la que intentaba optimizar el envío del mensaje reduciendo el tamaño del mismo, ¿sí? Por ejemplo, utilizaba símbolos como lo que veíamos antes en código Morse, tenían menor longitud los símbolos más utilizados, o podían hacer compresión del archivo, o buscaban métodos para enviar menos datos enviando el mismo mensaje, ¿sí? Mientras que los codificadores de canal agregaban información al mensaje para poder realizar la corrección de errores, ¿sí? Que puedan deberse a la naturaleza de la misma transmisión. Lo que vamos a estudiar ahora es puntualmente la codificación de canal. Perdón, de fuente. Perdón, la codificación de fuente. La codificación de fuente extrae la información de la fuente y la representa con un alfabeto binario. O sea, utilizamos diferentes tipos de alfabetos para realizarla, como el que vimos, el código Morse, ASCII, UTF, etc. Y hay muchos más que ya no los estudiamos, pero que quedaron obsoletos y ya a día de hoy no se utilizan. Antes de que la información sea transmitida o almacenada, hacemos la conversión o la codificación de fuente y es previa a las codificaciones de línea y de canal, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es codificar el mensaje por fuente, o sea, representarlo en un idioma que ambos hablemos. Yo les daba el ejemplo de la clase pasada. Si yo digo un mensaje, yo digo manzana
y Lucas solamente habla inglés, no va a entender lo que le estoy diciendo, ¿sí? El lenguaje que estamos hablando es distinto. Bueno, yo no puedo mandar un mensaje en ASCII y esperar que quien lo reciba lo interprete en UTF-32. No va a entender nada, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. El objetivo amplio es eliminar las ineficiencias o redundancias en la información provista por la fuente para optimizar el uso del canal. O sea, justamente reducir el mensaje lo más posible para poder enviarlo en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos posible. La innovación. Ok. Este video va a ser muy gracioso en el futuro. En otras palabras, la codificación de fuente lo que busca es comprimir el mensaje, ¿sí? O sea, transmitir la misma cantidad de información, pero utilizando menor cantidad de bits, ¿sí? O sea, quiero transmitir el mismo mensaje, pero utilizando menor cantidad de bits para ello. Es por ello que la codificación se la conoce como compresión de datos, ¿sí? Y hay muchas técnicas utilizadas, sobre todo para imágenes, audios y video, ¿sí? ¿Conocen algún método de compresión? Imposible. Ok, no aplica ni imagen, ni audio, ni video, pero bien. ¿Algún otro? JPG, comprime. JPG, ¿sí? Las imágenes, cuando son comprimidas JPG, se realiza una compresión bastante grande, ¿sí? Por lo general eliminando información que a simple vista o para nosotros es imperceptible, ¿sí? Para audio, no puedo creer que me nombre el número de audio. La MP3, ¿sí? Que ya todos utilizan Spotify, pero antes, si yo quería bajar una canción en WAV, pesaba 70 megas, y si la bajaba en MP3 pesaba 5 megas. Y para cualquiera que no sea un audiófilo es lo mismo, ¿sí? ¿Estamos? Video. Bueno, MP4 o los codecs que utilizan los servicios de streaming codifican, ¿sí? Si ustedes ven, entra la información por ejemplo en el televisor o en algún dispositivo de reproducción de YouTube o en YouTube o Netflix o cualquier plataforma, pueden ver qué tipo de codificación está utilizando, incluso pueden ver la tasa de bits por segundo, ¿sí? Pueden ver con qué velocidad se está realizando la comunicación y por ahí, dependiendo del ancho de banda, puede disminuir la tasa de bits o incluso disminuir la resolución, ¿sí? Para mejorar, para que no se corte el video básicamente. Bien. Los temas que vamos a ver son, primero que nada, vamos a hacer una introducción a lo que es la compresión de datos. Vamos a introducirnos en la teoría de la información, ¿sí? En lo que es la entropía. Yo ya les mencioné algo de esto antes. Y vamos a ver dos tipos de codificaciones. Por un lado, las codificaciones sin pérdida, ¿sí? Estas codificaciones eliminan información que no es necesaria para el mensaje, como la codificación de Huffman o los códigos directorios LZ. Y por último, vamos a ver algunas codificaciones con pérdida, como la transformada discreta del coseno, ¿sí? Bien. Primero que nada, veamos cómo se divide la información. La información que yo quiero transmitir desde una fuente a otra se divide básicamente en tres partes. La información básica, que es la información importante que yo quiero transmitir, ¿sí? Cuando yo transmito una imagen, qué sé yo, de una persona en un paisaje, yo quiero que vos entiendas que hay una persona ahí parada, quién es esa persona y está el paisaje detrás, ¿sí? Esa es la información básica. Luego tenemos información redundante, ¿sí? Que se refiere a información repetitiva o predecible. Supongamos que hay un cuadrado entero en una imagen de 100% píxeles que es todo exactamente el mismo tono de azul. Yo no necesito decir azul, 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 azul. Yo puedo decir 100 azules y ya está, ¿verdad? Todo lo hemos hecho cuando tenemos que editar un CPU. Nos decimos 0, 0, 0, 0, 0. Si decimos 5 ceros y listo, ¿verdad? Todo lo hemos hecho ya eso. Bueno, es una forma de compresión que no elimina información. ¿Sí? El mensaje se reconstruye de la misma forma, igual al original, pero he hablado menos. ¿Sí? Cosa que me serviría mucho a mí ahora, pero no se me ocurre cómo usarlo. Después tenemos la información redundante, es la que acabo de nombrar. Y por último, la información irrelevante, que es información que nosotros no podemos apreciar, ¿sí?
Si buscan videos de explicación, no recuerdo exactamente ahora, pero de cómo funciona JPG o los algoritmos de compresión de video, elimina información que verdaderamente nosotros no podemos ver, ¿sí? Entonces, yo veo una imagen sin compresión y una comprimida, y salvo que tengo un ojo muy entrenado, no noto diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque eliminó algunos matices o algunas sensaciones que mi ojo no puede percibir, ¿sí? La imagen obviamente es distinta, si yo veo el mapa de bits va a ser distinto, ¿sí? Pero a simple vista no se puede percibir. Esta información irrelevante es la que van a tratar de eliminar los medios de conversión que sí incluyen pérdidas, ¿sí? Porque se pierde parte de la información, pero buscamos eliminar parte de la información que no es significativa. Tenemos los dos medios de conversión sin pérdidas reales o lossless, donde yo voy a transmitir toda la información básica y la información irrelevante. Solamente voy a eliminar la información redundante, ¿sí? Un caso claro, lo que acabo de decir en el CPU, en vez de decir 5 veces 0, digo 5 ceros, ¿sí? Y también las conversiones subjetivamente con pérdidas, o lossy, que eliminan una parte de la información básica porque el mensaje se reconstruye con algunos errores que sí son perceptibles, pero tolerables. Normalmente todos los dispositivos que se encargan de la codificación de fuente o de la compresión de archivos son llamados codificadores o compresores. A su vez, lo que realizan el proceso inverso son los decodificadores o los decompresores, ¿sí? Lo más usual es que ambos sean parte independiente de un mismo dispositivo que se encarga tanto de codificar como de decodificar y recibe los nombres de códecs, ¿sí? Al método informativo, una de las grandes mejoras que se va haciendo cuando se va evolucionando en la familia de microprocesadores, es introducir códecs por hardware, ¿sí? Eso hace que, por ejemplo, si yo quiero agarrar un Pentium 2 y convertirlo en MP3, el procesador tiene que ir por software y hacer la compresión instrucción a instrucción, ¿sí? En cambio, el procesador de última generación, si yo quiero convertir un WAV a un MP3, el procesador le encarga a una partecita que está exclusivamente diseñada para eso, ¿sí? Entonces codifica y sin haber quitado el uso sin haber ocupado el procesador más que para encargarle la tarea a su módulo, ¿sí? Esas son las optimizaciones que se van haciendo y cuando ustedes leen, qué sé yo, que agarran un nuevo procesador o leen la hoja de datos del procesador, dice que incluye, qué sé yo, codec X 264, 265, lab, no sé cuánto, y dice todos los codecs que pueden codificar y decodificar por hardware. Incluso cuando instalan algún paquete codec, por lo general el paquete codec les permite elegir cada codec si quieren decodificar por software o por hardware. Y si tienen placa de video, les permite elegir si quieren que lo haga el procesador o la placa de video, ¿sí? De esa manera uno puede distribuir la carga y hacer que el funcionamiento de un equipo sea más eficiente. Obviamente ninguno de nosotros eso, le da siguiente, enter, finalizar. Pero la opción está. Bien. Existen varios esquemas con diferentes parámetros y compromisos. Por ejemplo, el grado o factor de compresión, la capacidad de cálculo necesaria para la codificación o decodificación. No es lo mismo codificar un X264 que un X265, gracias, eso no me acuerdo hace rato. Creo que como para dar un ejemplo, el Chromecast 1 solo era compatible con X264 y el Chromecast 2 ya salió compatible con X265. X265 tenía mejoras que permitían eliminar los archivos para bajar el uso de ancho de banda. Entonces, yo veo una película en Netflix con mi Chromecast 1 y demoraba más, o sea, ocupaba más internet que con el Chromecast 2. ¿Por qué? Porque se implementó el X265 que es más eficiente, ¿sí? No recuerdo bien si eran eso, pero sí he leído cuando se empezó a utilizar el X265 que no es muy viejo, no es muy viejo en su popularización, de tener 4 o 5 años nada más. Y ahorita en la B1, que está en el nuevo Chromecast, incluso tiene la B1, que es mejor. Tiene Google TV. Esta no lo sabía. Gracias.
Sí sabía de la B1, pero no sabía que el Chromecast ese ya lo incorporaba. Bien. La cantidad de distorsión y también, digamos que los diferentes tipos de códecs están comprometidos por la cantidad de distorsión que introduzcan al hacer la compresión, ¿sí? Veamos algunos tipos de compresiones sin pérdida o lossless. Estos son las que no pierden información y son procesos normalmente reversibles. Como les decía, yo hago un proceso de compresión que va a ser totalmente reversible y no va a eliminar nada de la información. Por ejemplo, lo que les decía recién, en vez de transmitir esto, transmito 16 unos y listo. ¿Sí? Entonces, en 4 caracteres o 5 caracteres transmití 16 caracteres. ¿Sí? Logré una compresión bastante grande, con una tasa más de 2 a 1, y no se perdió absolutamente nada de información. Los primeros métodos son basados en el concepto de entropía. Y con este método es difícil obtener factores de compresión mayores al 2 a 1. Sobre todo cuando tenemos imágenes complejas. Para darle un ejemplo, agarren y saquen una foto, los teléfonos del aula esta, y luego tapen totalmente la cámara y saquen otra foto, que salga todo en negro. Fíjense el peso de cada una de las imágenes. Mientras más elementos tenga la imagen, menor en la compresión se puede realizar, ¿sí? Entonces el archivo pesa más. Puede decir, bueno, obvio, tiene más detalle. Pero si la foto tiene la misma cantidad de píxeles, debería pesar lo mismo, ¿sí? Suena lógico, pero si vamos a cómo lo hace, cómo se guarda la imagen, se guarda píxel a píxel con el color que tiene, debería pesar lo mismo. Hagan la prueba, saquen una foto o totalmente velada, que sea todo blanco, o totalmente negra, que sea todo negro, y después una foto, qué sé yo, un árbol, ¿sí? Un árbol tiene muchas hojas y muchos detalles, y van a ver la diferencia en el tamaño de los archivos. Bien, algunos de los algoritmos que vamos a ver para comprimir son LEMPEL-ZIP, donde hay muchas variantes y son basados en diccionarios o tablas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Básicamente, analizamos el archivo, vemos cuál es el elemento que más veces se repite y a ese le asignamos un largo más chico, ¿sí? Entonces, se arma una tabla, un diccionario donde se dice tal palabra corresponde a tal otra, tal palabra corresponde a tal otra, tal palabra corresponde a tal otra, y de esa manera disminuimos la cantidad de bits que va a tener cada vez que se repite ese elemento. Si el archivo es muy pequeño, la ganancia es muy poca, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un dato que se repite 3 veces, otro que se repite 4, otro que se repite 5 y nada más, ¿sí? El hecho de agregar el diccionario ya aumenta un largo comparable con el ahorro que voy a poder tener. Ahora, si el archivo tenía un largo bastante significativo, donde yo le quito 5 bytes a un carácter, o 5 bits y me hicieron un carácter, pero ese carácter se repite 3 millones de veces, ahorro mucho, ¿sí? Ahora, si el carácter se repetía 2 veces, el diccionario yo ocupo más que el archivo que quiero. Y hay casos en los que comprimir un archivo se termina obteniendo un archivo más grande. El algoritmo LZWS es usado en GIF, mientras que el algoritmo Deflate es usado en PNG y en ZIP. ¿Alguna vez les ha pasado que me agarró una carpeta llena de fotos y la quiero comprimir en un archivo raro ZIP? ¿O llena de música? ¿No? ¿Sí? ¿Se comprimió? No, porque los archivos se están comprimiendo. Si te agarran un MP3 y los quieren comprimir, o archivos JPG y los quieren comprimir, no ganan nada, ¿sí? Porque el archivo ese ya está comprimido, entonces no lo puedo comprimir más todavía. Entonces pesa prácticamente lo mismo, ¿sí? No creo que más tengo que decir. Bien. Con este tipo de compresiones se puede obtener un orden de compresión de hasta 5 veces, ¿sí? Y los más modernos usan métodos probabilísticos y aritméticos, como ser MPG4, H264 o FLAC, ¿sí? Ahí está el famoso H264 que me acuerdo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende más o menos? A pesar de la bronca. Bien. Vamos a ver algunos de los métodos de compresión lossy. Estos métodos ya van a generar una pérdida de información y la imagen comprimida va a tener una diferencia respecto a la imagen sin comprimir.
Mucho de esto se basa en investigaciones sobre la manera en la que nosotros percibimos la información. ¿Sí? Acá podemos ver dos imágenes de piedras en una estanque. Una está comprimida y la otra no. ¿Cuál dicen que es la comprimida? Bien. ¿A dónde se dieron cuenta? Esos rayitos, ¿Cómo? esos rayitos en la piedra marrón que está como en medio, se nota bastante. Sí, y también hay bordes rectos en el. La piedra tiene ahí el borde recto que está como más oscuro. No, ahí es más. En la comprimida, que es el borde recto ahí. Ah, esto. Claro. Sí. Eso es uno de los efectos que más se produce cuando se comprime un archivo. Ahora, ¿cuándo creen que se comprimió este archivo? El de la derecha pesa 150 kilobytes, el de la izquierda. Mi derecha es su izquierda. Este pesa 150 kilobytes. ¿Cuánto creen que pesa este? Bueno, viste, pero 5 allá es un montón. Pasa que recién he hecho la prueba de sacar la foto, saco una foto acá y después negro, más o menos así bastante. Necesito ese punto. Gracias por la curiosidad. Porque me pasó mirando a ver si alguno lo hacía y no vi nadie. Yo lo he hecho, a mí me pasaba la mitad. ¿Cómo? A mí me pasaba a la Bien. de lo que tenía que hacer. Igual, eso, estrictamente hablando, no es justamente lo que sacan. Acá yo he comprimido 30 veces a la imagen, ¿sí? Por eso es que se pierde tanta información. ¿Dónde tiene problemas JPG específicamente? En las imágenes que tienen mucho contraste. Cuando yo salto de un color específico a otro color con mucho contraste. Cuando el cambio es gradual, ¿sí? Y todos los píxeles tienen colores muy similares con el de la PAV, no se genera ese efecto. Ahora, cuando hay cambios bruscos, sí. Y de hecho, si ustedes agarran una imagen que yo agarran en Paint, hagan un cuadrado azul y guárdenlo como JPG y después sumen en el bordecito. Y van a ver que en los bordes, y sobre todo con líneas diagonales más que con rectas, que pueden ser un rombo en realidad, se generan muchos artefactos de este tipo que vemos acá. ¿Sí? Esos cuadraditos. ¿Sí? ¿Ya hemos dicho sí? Las compresiones con pérdidas normalmente se realizan porque toleramos ciertas pérdidas de información. ¿Sí? Yo cuando saco una foto que sea de una persona con un paisaje atrás, y yo sé que la va a subir a Instagram, yo sé que la va a subir a Facebook, no es necesario tener una imagen de 70 megapíxeles para que después yo la vea en mi teléfono así. ¿Sí? Partamos de que la resolución del teléfono no es de 70 megapíxeles y que encima mi ojo en el tamaño de la pantalla no va a percibir tanto. ¿Sí? Entonces, normalmente la compresión se realiza dependiendo del uso de la imagen o del archivo que yo voy a... dependiendo del uso que le voy a dar a ese archivo. ¿Sí? Mientras mayor compresión haya, voy a tener menor tamaño y voy a tener también una mayor pérdida de la información. Cuando ustedes generan el JPG, pueden decirle qué tanta compresión quieren. Yo trabajo con Corel. Corel trabaja con vectores o con bitmaps, siempre que lo tienen abierto, y por eso ocupa muchísima RAM, justamente. Pero en el momento que ustedes van a exportar, pueden exportar como JPG y decirle qué definición, qué tasa de compresión o de calidad quieren para el archivo resultante. Si alguno utilizó Lightroom para editar fotografías, es lo mismo, ¿sí? A la hora de exportar un JPG, yo le digo qué calidad quiero para mi JPG en una escala de 0 ¿sí? No es muy técnico porque la idea es que sea para usuario general, entonces no le va a entrar, no le va a decir en algún valor técnico como es el nivel de compresión que quiere, ¿sí? Pero le da un porcentaje como para poder definir si quieren más calidad o menor tamaño de archivo. Los procesos lossy por lo general son irreversibles. Yo una vez que comprimí un archivo y perdí información, no la puedo recuperar, ¿sí? La mayoría usan métodos de compresión basados en la temporada discreta del coseno, un algoritmo creado por Nasir Ahmed. Y algunos ejemplos son JPG, MPG, MP3, cámaras digitales de streaming y mucho más. Y se puede obtener factores de compresión del orden de 50 a 1, que es lo que te pasó por recién con la imagen en negro, obtener un factor de compresión muy grande, pero porque la imagen no tenía tanta información, no podíamos darnos el lujo de perderla, ¿sí? Porque no tenía tanta información.
Un ejemplo de esto que me gustaría hacerlo últimamente, voy a tomar prepararme, tenía que hablar poco. ¿Alguien trabaja con fotografía? Bueno, cuando ustedes sacan fotos, la mayoría de los teléfonos de hoy, o teléfonos de alta gama, permiten guardar la foto en RAW, ¿sí? El RAW es un formato de archivo sin compresión. Entonces, si ustedes después quieren pasar una foto por Lightroom para editarla, si la sacaron en RAW, pueden recuperar prácticamente toda la información de la foto. Al sacar una foto que está muy oscura, le empiezan a aumentar la exposición en el Lightroom y se recupera como si nada. Ustedes dicen, pero no se veía nada, ¿no? Esa foto parece magia cuando están acostumbrados a editar fotos en JPG. Ahora, agarran una foto en JPG, la meten en el Lightroom y le empiezan a dar y se forman los colores, se ven puntitos por todos lados, se ven artefactos. Es un desastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la compresión en JPG ya le quitó información a la imagen. Entonces, esa pérdida de información es irreversible, ¿sí? Obviamente, sacan una foto en JPG, ocupa 1,5 MB, sacan una foto en RAW, ocupa 25 MB, ¿sí? Entonces, en un balance de compromiso, ¿qué prefiero? ¿Tamaño o calidad? Si yo tengo que sacar fotos en el Museo del Louvre, si yo tengo que sacar fotos, no sé, a algo muy importante, en un casamiento, lo que me importa en ese momento es el tamaño, llevo una memoria más y listo. Sí, no voy a estar escatimando, no, esta foto la saqué en mala calidad. No, entonces voy a casar de nuevo. Porque salgo con una persona, quizás sí, no sé. Pero bueno, son momentos únicos donde yo quiero tratar de predominar la calidad, entonces utilizo un archivo en la calidad máxima para no tener pérdidas de compresión. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Estoy un poco por las ramas, pero bueno, iba por ahí. Medida de información. Esto es una graciosa, pero la idea principal de la teoría de la información es que el valor informativo de un mensaje depende de cuán sorprendente sea. Supongamos que acá, en este preciso instante, se cae ese ventilador. Hace un ruidaje terrible, rompe mi computadora, todos vemos que el ventilador se cayó. Yo por qué digo, se cayó el ventilador. ¿Le di algo de información a ustedes? No, todos han visto que se cayó el ventilador, ¿verdad? Ahora supongamos que abro la puerta, está Esteban en la puerta y le digo, se cayó el ventilador. Para él sí fue una información importante, porque él no lo vio, ¿verdad? Entonces, esto ya lo dije en el PT, y antes de para enviar un mensaje, ese mensaje tiene que poseer información que el receptor no conoce. Mientras más predecible sea el mensaje, menos importante es el mensaje. ¿Para qué le voy a decir si cayó el ventilador si todo lo bien? Lo más probable es que hasta me descansen por decirlo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Son capaces, los conozco. Entonces, la información que transmite el mensaje depende de cuán sorprendente sea. Shannon, al sentar la base de la teoría de la información, estableció algunos axiomas. Un evento cuya probabilidad de ocurrencia es 1 no transmite ninguna información. ¿Sí? Si yo les digo, bueno, no soy tan loco, pero yo les digo, mañana es jueves, todos sabemos que mañana es jueves, ¿verdad? Salvo algún despistado que vive en la luna, pero todos sabemos que mañana es jueves. Entonces, ese mensaje que yo le acabo de decir no posee información, ¿sí? El mensaje es nulo. Entonces, ¿para qué le voy a decir mañana es jueves? ¿Sí? Cuanto menor sea la probabilidad normal de un evento, mayor será la cantidad de información que transmite. Esto sería, corolario del otro, sería lo opuesto. Si la información que transmite es nada, es 0, son probabilidades. Si la probabilidad de que un evento ocurra es 1, o sea, el 100%, la información que transmite es 0. Se puede encontrar que existe una relación entre la probabilidad de un mensaje y la información que el mismo transmite, que se expresa matemáticamente de esta manera. La información que transmite un mensaje es menos el logaritmo base 2 de la probabilidad del evento. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Dudas hasta acá? Bueno, con la introducción de esto, terminamos. Mi voz no da más. Y ya arrancamos la semana que viene bien con el tema este. Quiero simplemente que quede la introducción a esta para que la semana que viene tengamos de dónde agarrar el ovillo.